Muy buenos todos, buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos estéis escuchando. Y bienvenidos una semana más al Suena al Abuelo y bienvenidos, por raro que parezca y por anecdótico que es, al primer Suena al Abuelo donde estoy yo solo. No está acompañado a mi lado Jaime García, como ha sido durante estas 3 temporadas, así que hoy, pues anecdóticamente, tengo que hacerlo yo solo. Hoy me acompañará Marcos Bautista para hablar de esa derrota del Yeclano ante el Vélez, así que vamos a dar paso al futbolista del Yeclano, Marcos Bauti. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenas, un placer. Pues hoy tenemos que repasar lo que ha sido esta semana del Yeclano, porque seguramente nos ha sorprendido a todos, imagino que de cierta manera también a vosotros. Yo quiero que me expliques cuál fue tu punto de vista, o cuál es tu punto de vista sobre el partido que enfrentó al Yeclano contra el Vélez y que dio como resultado un 0-3 en contra del Yeclano Deportivo. Bueno, en mi opinión creo que fue un partido en el que nosotros sabemos que era un buen equipo, es un equipo bastante trabajado que tiene las cosas muy claras, pero creo que el resultado es quizás demasiado abultado. Sí. Creo que no fue nuestro mejor partido, pero tampoco creo que mereciésemos perder 0-3. Creo que tuvimos algo de mala fortuna sobre todo los dos primeros goles. El tercero ya te pilla, pues eso, a la desesperada, intentando ir arriba, intentando hacerles daño, pero bueno, en líneas generales creo que ellos estuvieron por encima, pero aún así creo que no merecimos perder como perdimos 0-3. Sí, fue un partido donde en la segunda parte, sobre todo, el Yeclano tiene ocasiones de sobra para poder hacer algún gol más, o algún gol directamente, pero estarás de acuerdo conmigo en que en la primera parte nos costó reconocer, o directamente no reconocimos al Yeclano, ¿no? Costó llegar a segundas jugadas, al balón dividido, o sea, no sé cómo os visteis vosotros en la primera parte, pero desde fuera se vio un mal primer tiempo del Yeclano. Sí, y bueno, yo creo que al final es un equipo rocoso, es un equipo complicado jugar contra ellos. Ellos son muy intensos, atentos a la segunda jugada, acumulan a mucha gente por dentro y a lo mejor nosotros no supimos leer bien cómo estaba siendo el partido. Creo que las indicaciones fueron claras y el planteamiento era el correcto, pero es eso, el Vélez estuvo muy bien, estuvo muy intenso y bueno, chapó para ellos y la verdad es que sí, en la primera parte creo que por momentos fueron superiores. Aún así creo que Sí. el penalti, en mi opinión, no fue penalti y eso condiciona bastante todo el partido. Y bueno, dentro de un primer tiempo en el que no eres superior, tampoco creo que nos creas en demasiadas ocasiones. No, y lo reconocía el entrenador rival en sala de prensa y decía, bueno, hemos estado bien plantados, hemos sido superior a la primera parte, pero tampoco hemos generado excesivo peligro, sino que fue más algo más de planteamiento. No sé si ahí en este partido, sobre todo en la primera parte, echasteis mucho de menos el tener balón, ¿no? O sufristeis porque no teníais balón, o cuál era la idea de planteamiento de este partido contra el Vélez, porque es cierto que Adrián avisó el jueves de que cuidado, que no es un equipo, el típico equipo de campo pequeño, sino que era un equipo con buen trato de balón, que sabía hacer las cosas y que tenía calidad. Pero no sé si también os sorprendió el hecho de no poder contar con suficiente balón en esa primera parte. Yo creo que lo que nos pasó es, como te estaba comentando, que al final ellos acumulaban bastante gente por dentro, luego en las segundas jugadas, eh, pues eso, el tema de tener un número más y tener a lo mejor a dos interiores hace que te cuides un poquito más a la hora de saltar y quizás Sí. pegamos un poco de aguantar o de intentar estar más protegidos, más arropados en la parte de atrás y quizás por momentos pues eso hizo que su circulación fuese, fuese bastante sencilla. Entonces, cuando un equipo que está cómodo con balón, que además acumula gente en el lado fuerte y que luego te sorprende muchas veces con esos intercambios entre interior y Sí. extremo, que es lo que se hacer, empieza a estar cómodo con él, pues al final te da esa sensación. Sí, luego en la segunda parte pues se tiene muchas ocasiones, es una cosa que no vamos a comentar porque bueno, es cierto que el Yeclano está fallando de cara a gol y es una obviedad, no se puede comentar mucho más, bueno, más allá bueno, mejorar, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es una cosa que es obvia, tú llevas más o menos en torno a un año en Yecla, no sabías lo que era perder en la Constitución, es tu primera derrota como local con el Yeclano, ¿cómo ha sido, no? ¿Cómo fue ese post 0-3? ¿Cómo han sido el lunes? ¿Cómo ha sido la reacción del equipo y tuya personal tras la primera derrota en casa? Bueno, yo creo que al final lo importante es aprender, saber que no nos podemos relajar, que al final la dinámica que tuvimos el año pasado en casa
va a ser un poco, bueno, este año es una utopía, no va a pasar. Sí. Y tenemos que aprender que esta categoría es muy dura, que los puntos en casa son muy importantes y que tenemos que pelear. Al final creo que es ese aprendizaje o eso es lo que tenemos que sacar del partido contra Vélez del otro día. ¿Qué os ha dicho el míster que se pueda contar de esta derrota? Más o menos que, en qué hay que centrarse en la mejoría después de este partido contra el Vélez. En el trabajo del día a día, en prestar atención a lo que viene siendo bueno, la táctica, el planteamiento del partido, la concentración, sobre todo énfasis en eso porque por momentos a lo mejor esas faltas de concentración nos pueden hacer daño y nada, intentar remediar todo eso y al mismo tiempo que estemos tranquilos, que si trabajamos bien, pues al final los resultados se sigan dando. Sí, porque yo lo ponía en Twitter, algunos aficionados que se acercaban luego se lo mencionaba también. Ayer en el directo de Twitch, cuando gente desde fuera de Yecla preguntaban, oye, la derrota del Yeclano tal y cual, calma, ¿no? O sea, es cierto que se pierde 0-3, que no se hace un buen partido, pero la imagen del equipo en la jornada 1 ante el Recre, que no se gana, pero se da buena imagen. Ante el Sevilla, les digo que sí que se gana y contra el Jerez, que se suma y se mereció ganar, fue de que este equipo tiene mimbres de sobra para la categoría. Yo creo que también vosotros ahí tenéis que ser conscientes de que, bueno, pues que de hacer de esto un bache, ¿no? De la derrota contra el Vélez, que sea un bache y que no vaya más allá. Imagino que eso también lo tenéis presente esta semana en el entrenamiento. No, efectivamente, eso lo tenemos claro. En ese sentido, yo personalmente estoy bastante tranquilo, creo que el equipo que tenemos es bastante completo, bueno, que en ese sentido, que como tú has dicho, tenemos mimbres como para competir y que le podemos plantar cara a cualquiera, pero es eso, tenemos que estar muy atentos a todos los detalles para que no se nos escapen más puntos en casa. Sí, porque eso también es lo que decía Adrián, ¿no? A posteriori en rueda de prensa, que hay que insistir en ser prolijos, ¿no? Esa palabra que tanto le gusta al míster, en cuidar los detalles y en estar centrado en todos los minutos del partido. Por hablar un poquito en lo personal, tú llevas 4 partidos en segunda ref, los 4 completos, 90 minutos, y vemos en ti una mejoría en la posición de 6. ¿No? Vemos que cada vez te vemos más cómodo en esa circunstancia. ¿Cómo te estás sintiendo en este debut en segunda ref? Bien, me estoy sintiendo bastante cómodo. Creo que, bueno, que ya tuvimos una conversación allí en Teleyecla en la que hablamos un poco sobre todo este tema. El míster habló conmigo al final de año y me dijo, pues eso, las cosas en las que creía que tenía que cambiar, en qué tenía que mejorar y el rol que podía tener este año. Y creo que poco a poco pues lo voy cogiendo. Sí que es cierto que yo ya había jugado de Sí. 6 anteriormente, sé lo que es jugar en esa posición, pero al final hay que ajustarse a ciertos cambios y a lo mejor tácticamente tú puedes entender perfectamente lo que te está diciendo el míster, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es tenerlo interiorizado para que te salga prácticamente automático. Y creo que para eso necesitas un pequeño proceso de adaptación. Al final es eso, el año pasado, por las circunstancias que se dieron cuando vine, el equipo necesitaba unas cosas, él me dijo que tenía que hacer ciertas cosas y intenté hacer lo mejor posible. Y este año son diferentes, entonces, bueno, pues reajustar esas cosillas lleva un tiempo y creo que la pretemporada me ha servido bastante para empezar a coger conceptos. Sí, porque es cierto que teníamos esta conversación en Teleyecla y es lo que tú has dicho, ¿no? Desde esa conversación que fue antes del partido contra el Recre hasta ahora, son 4 partidos en segunda ref y lo cierto es que sí que se te ha visto una mejoría desde esa jornada 1 hasta ahora en la posición de 6. Ya, como tú decías, la estás empezando a sentir tuya. Sí, sí, sí. De hecho, a ver, anteriormente he tenido la conversación con otras personas que me han entrenado anteriormente, que me conocen mucho en el ambiente deportivo. Y sí que es cierto que las cosas que me decía Adrián en su momento, pues van mucho en la línea de lo que me habían comentado en otras ocasiones y coincido con él totalmente. De todas formas, aún quedan muchas cosas que pulir, aún quedan muchas cosas que mejorar, pero bueno, poco a poco yo estoy intentando, pues eso, trabajar en todas ellas y bueno, estar cada día más cerca de ser un jugador más completo. Y en la diferencia de categoría, porque al final tú ejemplificas en cierta manera lo que es este Yeclano, ¿no? Un Yeclano que debuta en la categoría y que además está dando el nivel para jugar en la categoría.
¿Qué diferencia estás encontrando tú de lo que ha sido la tercera, dentro del césped hablo, ¿no? A nivel de competitividad, de lo que es la tercera a lo que está siendo la segunda ref? Bueno, te das cuenta de que aquí todo el mundo compite muchísimo, que se nota que cada punto aquí vale más o parece que vale más al final. Es la sensación que te da, que nadie te va a dar nada nadie te va a regalar nada dentro del campo y yo personalmente, en cuanto a detalles en el césped, veo cosas que a lo mejor en otros años no veía a la hora de chocar, a la hora de... Muchas veces los jugadores rivales se anticipan a ciertas cosas que van a pasar y se puede aprender de eso. Y por hablar un poquito del fin de semana, domingo, 5 menos cuarto contra el Juventud de Torremolinos. Es un partido, bueno, o un rival parecido al Vélez, es decir, que no ha perdido, que lleva 3 empates y una victoria. ¿Qué se comenta en el vestuario del Torremolinos? ¿Qué se sabe de cara a este partido? Bueno, de momento no hemos visto vídeo aún. Yo lo que conozco del Torremolinos lo conozco porque tengo algunos compañeros que están jugando allí y nada, en principio es un equipo que no va a ser fácil, allí en su casa, que pues eso, al final lo que te estaba diciendo, que cualquier equipo va a querer competir y sobre todo en su casa se va a hacer fuerte. Entonces, pues eso, tenemos que ir con la idea de partido muy clara y a por todas. En cierto modo es una circunstancia diferente, ¿no? Porque el Girona ha jugado 2 partidos fuera de casa y lo ha jugado en el Colombino y en el Chapín, los dos campos más grandes de la categoría, y ahora le toca, por decirlo de una cierta forma, ir al Barro como visitante, ¿no? Ir a campos más ajustados. ¿Qué diferencia crees que os vais a encontrar, ¿no? ¿Cómo crees tú que se va a adaptar al equipo a unos contextos más reducidos como pueden ser lo que está teniendo en la Constitución? ¿Crees que puede beneficiar eso al Yeclano? A ver, creo que todo lo que sea parecido a lo que tenemos en casa, pues yo creo que es un punto a favor, ¿no? Porque estamos a lo mejor más acostumbrados a jugar de esa manera en un campo que a lo mejor a priori puede ser más pequeño o lo que sea. Pero bueno, de todas formas, en el tema de dimensiones, eso tampoco me preocupa porque tenemos muchas opciones dentro de la plantilla y tenemos jugadores que, pues eso, con diferentes características que se pueden beneficiar de ellas. Pues, Bauti, habrá que ir a sacar algo, como tú decías, porque cada punto vale mucho en segunda ref y lo Eso que es. somos un poquito cagones, el empate también tiene mucho valor en Torremolinos. A ver, vaya, todo lo que sea puntuar, pues bueno es, pero bueno, hay que ir a intentar sacar los tres y si no se puede ganar, pues por lo menos no perdemos, esa es la idea. Pues domingo a las 5 menos cuarto estará el Yeclano allí en Torremolinos, en Málaga, un sitio donde no ha ido nunca ni el Yeclano Deportivo ni el Yeclano Club de Fútbol, y donde esperemos que, como dice Bauti, sumemos de 3, porque está claro que el Yeclano ha dado y ha mostrado nivel para poder sumar de 3 ante el Juventud de Torremolinos. Bauti, muchísimas gracias por estar hoy en el Suena al Abuelo, un Suena más intimista, sin Jaime, y la verdad que te agradecemos que esta semana hayas podido estar con nosotros. Nada, muchas gracias. Y al resto de vosotros, hoy, en formato reducido, en cuanto a 5 minutillos menos que tenemos de zona al abuelo, se nota la ausencia de Jaime, pero como digo, domingo 5 menos cuarto, el Yeclano que visitará Torremolinos, 4 puntos del Yeclano, empatados con varios equipos en la clasificación, por encima de 4 equipos, si no me equivoco, o sea que la situación es para estar tranquilos, que esto acaba de empezar, que el Yeclano ha demostrado que tiene nivel para estar en esta categoría y que tiene nivel para sumar bastantes puntos, y por ello estoy convencido de que lo demostrará el domingo ante el Torremolinos. Lo podréis seguir en directo en Yecla Sport, porque viajaremos ahí a Torremolinos a contarlos, así que nos vemos la semana que viene con lo que esperemos que sea algo más en el casillero del Yeclano Deportivo. Muchísimas gracias por vernos y por escucharnos, y nos vemos la semana que viene con Jaime y con un protagonista más. Muchísimas gracias, un abrazo.